Hola chicos, en este nuevo vídeo voy a hablar del disipador Thermalright Peerless Assassin 120 SE. Mostraré cómo instalarlo y también cómo se comporta una vez instalado. He actualizado el ordenador que venía usando, en concreto la placa base, el procesador que era un Intel i7 2600 y la RAM. Que quede claro que este no es un vídeo patrocinado, todos los componentes los he ido comprando yo. Y tal y como estaban los precios estas navidades, he optado por montar una plataforma AMD. Con un Ryzen 7 5800X, una placa Asus TUF Gaming B550M Plus Wi-Fi 2 y 16 GB de RAM DDR4 a 3200 MHz. Intenté elegir algo que aguantara bien unos años, pero dentro de un equilibrio porque mi presupuesto era limitado. Así que vamos con ello. El disipador llega dentro de una caja muy bien protegido y se incluye toda la tornillería y accesorios necesarios para poder montarlo en plataformas como la mía AMD y por supuesto también para plataformas Intel. En este caso, para el socket AM4, el backplate que trae la propia placa base ya es compatible y no necesitamos instalar ninguno de los que vienen con el disipador. Y aunque la instalación no es complicada, recordad por favor echar siempre un vistazo a las instrucciones. Cada disipador es un mundo y la información que viene en el manual siempre va a resultar muy útil. Para montar los soportes del disipador, primero tenemos que retirar los brackets que ya trae la placa base. Con un destornillador se quitan en un momento, y aunque en las instrucciones se indica que la pasta térmica se aplique después de montarse los soportes para el disipador, el orden da un poco igual, y yo la voy a aplicar ahora. La manera de trabajar más sencilla y más segura es utilizando la propia caja de la placa base como apoyo, porque proporciona una base firme para trabajar sin que se pueda dañar ningún componente o sufrir un corto. A continuación, de los tres tipos de soporte que se incluyen, elegimos los que son compatibles con AM4, de color rojo, y los colocamos en su posición. Aquí tenemos que prestar atención, porque para instalar los anclajes debemos situarlos con el tornillo que llevan hacia arriba, no hacia abajo. Esto es muy importante para poder instalar el disipador de manera correcta. Colocamos los tornillos de los soportes, cada soporte lleva dos, y los apretamos con firmeza, pero sin pasarse. Recordad también por favor que la mejor manera de montar un disipador siempre va a ser con la placa base fuera de la torre, como la tengo yo ahora, porque es mucho más cómodo. Pero en caso de que decidáis no desmontarla, entonces es mejor que dejéis apoyada la caja horizontalmente, porque de este modo podréis trabajar mucho más cómodos y será más fácil instalar el procesador de esta manera, en lugar de tener la torre en posición vertical. Y finalmente vamos a instalar el disipador. Cuando tengáis que apretar y también cuando tengáis que retirar tornillos, para poder equilibrar la presión siempre hay que apretarlos en cruz y de este modo los componentes no sufren. En este caso, como solo hay dos, los vamos apretando poco a poco, de manera que el disipador vaya bajando de los dos lados a la vez, horizontalmente. Eso sí, como el disipador es tan grande, más adelante cuando monté todo el conjunto dentro de la caja, tuve muchos problemas para conectar los tornillos de sujeción de la placa base que se encuentran en la parte superior y también para conectar el cable de alimentación 4x4 de la placa, por lo que si tuviera que hacerlo de nuevo, como además apretar los dos tornillos del disipador es tan sencillo, preferiría hacerlo con la torre tumbada y ya instalada la placa base dentro de la torre, porque como digo, así podréis fijar la tornillería de la placa y el cableado antes de montar el disipador, que es enorme. El disipador mide 125 milímetros de largo, 110 de ancho y tiene una altura de 155 milímetros. Tenéis que confirmar que la altura del disipador os cabe dentro de vuestra torre antes de comprarlo, ya que como digo es muy grande. Por cierto, porque no lo dije antes, no olvidéis retirar el plástico de protección que lleva el disipador antes de instalarlo, porque si no lo hacéis sería desastroso. Cuando iba a elegir qué disipador comprar, como el Ryzen 7 5800X estaba en rebajas y es un buen procesador, pero es muy conocido también por ser un procesador que da problemas de temperaturas por las frecuencias tan altas a las que trabaja, dudé entre varios modelos. No me alcanzaba el presupuesto para comprar una refrigeración líquida y estuve mirando el modelo Be Quiet, Pure Rock y también el Cooler Master Evo 212, que ya tenía en el ordenador antiguo, pero que no traía los accesorios necesarios para la instalación en socket AM4. Estos disipadores estaban en alrededor de 50 euros, pero entonces encontré el Thermalright, por poco más de 40 euros y ya viene con dos ventiladores de 120 milímetros y no me lo pensé. Insisto que este no es un vídeo patrocinado y voy a señalar las cosas que me han gustado y también las que no, para que podáis tomar una decisión por vosotros mismos.
Y una vez montado el disipador, ya solo queda instalar los dos ventiladores. El sistema con brackets metálicos es un poquito engorroso, sobre todo si es la primera vez que montáis un ventilador de esta manera, pero la verdad es que una vez puestos hacen mucha fuerza y quedan muy bien fijados. Recordad que hay que colocar los ventiladores de modo que muevan el aire hacia atrás. Esto es así siempre, no os equivoquéis porque si no el disipador no trabajaría como está diseñado y tendríais serios problemas de sobrecalentamiento. Como regla memotécnica, solo hay que fijarse en las pegatinas que llevan los ventiladores. El logo principal debe quedar mirando hacia vosotros cuando los instaléis. Y para instalar los ventiladores, primero colocamos el bracket de un lado y una vez fijado, colocamos el otro. Si por lo que sea no os quedan bien a la primera, basta con quitarlos y repetir el proceso de nuevo. Y ahora voy a instalar el segundo ventilador. El disipador queda separado de las memorias RAM, pero tened en cuenta que mis memorias son de perfil bajo, porque no llevan disipadores. Aún así, si por lo que sea el primer ventilador, que es el que va a estar situado sobre las memorias, tocar algún módulo, lo que podéis hacer es colocarlo un poco más arriba, ya que el disipador permite este montaje, y el único límite sería la altura total que permita vuestra torre. Y ya solo queda conectar el cableado. Conectamos el cable de cada ventilador al cable adaptador del disipador. Y este cable en forma de Y lo conectamos a la toma CPU fan de la placa base. Es sencillo. Eso sí, en caso de que decidáis instalar el disipador con la placa base ya montada dentro de la torre, conectad primero el cable adaptador a la placa, porque si lo hacéis al final, con el disipador ya instalado, os va a dar mucha guerra y no va a ser fácil. Y aunque este es el modelo que lleva ARGB, como no me queda otra que mantener mi torre antigua porque no me daba el presupuesto, no voy a instalar esta iluminación, porque la torre no dispone de un panel lateral transparente y no se va a ver, y de momento solo voy a poner una brida para que el cableado se quede bien recogido. Aquí ya sí podéis ver cómo está funcionando el disipador con el ordenador encendido, y el ruido que hacen los ventiladores es mínimo. En idle, los dos ventiladores apenas se oyen, incluso con la tapa lateral quitada, no se notan nada y el disipador funciona muy bien. Tengo configurada en la BIOS una curva de rendimiento, que vosotros deberéis configurar también, del modo que más os guste. Y la mejor manera de ver cómo se comporta el disipador es estresando el procesador. Para ello voy a correr Cinebench y abajo a la derecha tengo configurado el programa CoreTemp para que muestre la temperatura del núcleo con la temperatura más alta y poder hacer así un seguimiento. Cuando corremos el benchmark, todos los núcleos e hilos comienzan a trabajar y se puede ver cómo el disipador consigue contener las temperaturas, no pasando de 67 grados. El disipador ahora sí que se oye, porque los ventiladores están trabajando a su máximo de revoluciones. Esta configuración es la que yo tengo en la BIOS, pero como digo, la curva de rendimiento la podéis configurar como más os guste. Y hay un dato muy importante que aún no he dicho. Este procesador, el 5800X, trabaja a una frecuencia de 3,8 GHz, pero en el modo turbo se va incluso hasta los 4,7 GHz, lo cual es una pasada. El problema está en que este modo turbo se activa muy a menudo, incluso cuando solamente estamos abriendo una aplicación, la que sea, y esto hace que las temperaturas aumenten, por lo que me vi obligado a hacer un ligero undervolt, que limitaría que se activaran constantemente estas frecuencias turbo, y también me ayudaría con los picos de temperatura cuando estoy editando un vídeo, que es para lo que yo uso el procesador, y también, por qué no decirlo, para el consumo, ya que bajando ligeramente el voltaje del micro, el procesador rinde algo menos, pero se calienta muchísimo menos y también consume muchísimo menos. Y a modo resumen, analizando este disipador, en mi caso no pude utilizar la pasta térmica que se incluía, porque nada más aplicarla se notaba que estaba pasada, era como una piedra, y tuve que retirarla y usar una mía. Creo que esta marca debería cuidar más estos detalles. Y por otro lado, los ventiladores. Aunque una vez puestos quedan muy bien fijados, el sistema de brackets metálicos no es mi favorito. Aún así, el disipador trabaja muy bien, y más teniendo en cuenta que mi procesador tiende a alcanzar temperaturas muy elevadas cuando se activa el modo turbo. Y teniendo en cuenta el precio que tiene el disipador, muy contenido, alrededor de 40 euros, que en dólares sería algo menos, en mi opinión es una buena compra. Y bueno chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Si te gustó el vídeo, por favor, dale a me gusta y suscríbete. Y nos vemos pronto en el próximo vídeo.